del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra vecinal, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Recibe nuestra alabanza y toda nuestra adoración, oh Rey. Te damos gracias, Padre Celestial, por este privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la bendición, oh Dios, de estar en tu casa y recibir también, Señor, la porción de tu palabra. Pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh Dios, que todo nuestro ser esté hoy dispuesto para recibir tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra, Padre. Instrúyenos, Espíritu Santo. Corrígenos, Espíritu Santo. Confróntanos con tu palabra. Enséñanos, Señor, y fórmanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, estamos considerando el tema la iglesia mezclada
identificada con el mundo. Hemos dicho dos cosas referente a este tema los domingos anteriores. Y lo primero que hemos dicho es cuál debe ser la posición de la iglesia frente a este sistema mundano, a este sistema anticristiano. Y dijimos, número uno, no conformarse a este sistema, basado en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no conforméis a este mundo. Eso dice la primera parte del texto, ahí nos basamos. Entonces, número uno, la iglesia frente a este sistema anticristiano no debe conformarse o adaptarse a este mundo. Número dos, dijimos también que debe mostrar el carácter de Cristo, basado en 1 de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en Jeremías capítulo 15, versículo 19, que dice el texto, una frase en la cual nos centramos: no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Así que ahí nos centramos en ese texto, mostrando algunas verdades, señalando lo que significa conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quiere decir, entre otras cosas, que debemos reflejar la vida de Cristo, que debemos ser la verdadera imagen de Dios en esta tierra. Y también recuerde que Jesús dijo en Mateo 5, 13 a 16 que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Por lo tanto, la sal sirve para preservar, y nosotros, como sal de Cristo, estamos entonces aquí en la tierra para poder preservar a un mundo que está en proceso de descomposición. Amén. Y somos esa luz de Cristo también para alumbrar y que las tinieblas puedan retroceder. Recuerde algo con respecto a este segundo punto, que debemos mostrar el carácter de Cristo. La palabra carácter en griego significa marca, una marca. Eso significa la palabra carácter. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de las máquinas de escribir viejitas, las antiguas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? No me dejen solo, por favor, no soy tan viejo. Esas máquinas tenían una especie de caja que se le llamaba la caja de tipos. Esa caja tenía unas barritas de metal en las cuales estaban grabadas las letras. Así que a esas barritas se le llamaban los caracteres. Y cuando se pulsaba entonces una tecla, salía una barrita y pegaba en el rodillo de la máquina donde estaba envuelta la hoja y dejaba entonces la marca de la letra de manera lenta. ¿Correcto? Eso era lo que hacía. Por eso se llamaban los caracteres, porque eso dejaba la marca de la letra o del número o de los puntos, de los puntos, coma, punto y coma, etcétera, etcétera. Así que estamos nosotros entonces considerando que frente a este mundo nosotros debemos mostrar el carácter de Cristo. Quiere decir que la marca de Cristo debe estar impresa en nosotros. Cristo debe estar impreso en nosotros, y todo lo que constituye la persona de Cristo es lo que usted y yo entonces vamos a dejar como referencia en este mundo, en cada persona que nos puede rodear a nosotros. Así que la pregunta podría ser entonces, ¿qué tipo de marca estamos dejando en este mundo? ¿Qué tipo de marca estamos dejando en este mundo según nosotros actuamos, según hablamos o según nosotros nos conducimos aquí en la tierra? Ahora, he dicho que la marca que debemos dejar es la marca de Cristo Jesús aquí en la tierra, pero quiero que recuerde algo también. La palabra marca, la palabra carácter, el significado de la palabra carácter significa conjunto de cualidades que constituyen la personalidad de un individuo y condicionan su conducta y manera de ser. Así define el diccionario carácter: conjunto de cualidades que constituyen
la personalidad de un individuo y condicionan su conducta y manera de ser. ¿Cuáles serían entonces ese conjunto de cualidades que constituyeron la persona de Jesús y lo condicionaron para ser como Él fue mientras estuvo en la tierra? Yo creo que usted conoce cuáles fueron las cualidades, las características que mostró Jesús aquí en la tierra, y no solamente que las mostraba con sus palabras, sino que con su actitud y también con lo que hacía. Jesús dejó una marca en sus discípulos, y de hecho esas marcas, esas cualidades de Jesús son las que nosotros debemos también llevar en nosotros y dejar esa huella en cada persona, en cada vida. Creo que usted conoce que Jesús era un hombre misericordioso, un hombre lleno de amor, un hombre manso, un hombre humilde, un hombre paciente, un hombre santo, un hombre temeroso, un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre obediente. Así que todo eso reúne las características y las cualidades de Jesús. Y todas esas características y cualidades de fiel, misericordioso, de amoroso, de paciente, de íntegro, de temeroso, de puro, de bondadoso, esas son las cualidades y características y muchas más que nosotros debemos llevar para poder entonces marcar a este mundo, a esta tierra, a cada persona, a cada familia a la cual nosotros podamos tener contacto. Amén. El apóstol Pablo dijo algo muy importante y lo dijo con mucho carácter, y tenía carácter para decirlo. En 1 Corintios 11:1 el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo tuvo el carácter de pararse frente a los corintios y decirles: señores, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Así que creo que si un seguidor de Cristo lo sigue verdaderamente, podrá tener también el carácter para decirle a otra persona: imítame a mí porque yo imito a Jesucristo. Entonces, si esa persona realmente puede ver esas cualidades de la vida de Jesús en ella, podrá con toda confianza imitar a ese discípulo de Cristo. Amén. Porque lleva la marca de Cristo Jesús. Así que tenemos un gran reto como iglesia y como verdaderos hijos de Dios, de realmente poder nosotros ser conscientes de lo que leemos en la palabra de Dios, de lo que estudiamos con respecto a la vida de Jesús y su carácter, para de esa manera nosotros también poder hacerlo en esta tierra, ser verdaderos discípulos de Cristo. Así que la iglesia, frente a este sistema, número 1, no debe conformarse, número 2, debe mostrar el carácter de Cristo, y número 3, debe establecer una notable diferencia. Eso debemos hacer frente a este sistema, establecer una notable diferencia, como lo estableció Daniel en aquel país, en Babilonia, un país completamente idólatra e inmoral, pervertido. Ahí estuvo Daniel, allí fue llevado cautivo, pero allí Daniel podemos ver a través de la Escritura que establece una notable diferencia, y eso es lo que vamos a mirar. Así que Daniel, allí en este lugar, en Babilonia, desde que él pisó aquel lugar, desde que pisó aquella tierra, dice el versículo número 8 del capítulo 1 de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oiga, qué tremendo lo que Daniel hace. Con mucho carácter y con mucha autoridad enfrenta a aquellos que estaban dirigiéndole en ese momento como cautivo, y les dice estas palabras, y termina diciendo: no me obliguen a contaminarme con la comida ni el vino del rey. Interesante, ¿cierto? Pero vamos a mirar por qué Daniel dijo estas palabras. Así que desde el principio, Daniel, en este sitio, en esta nación, en este país, decide no contaminarse con aquella comida que era ofrecida a los ídolos de aquel país.
lo cual trastornaba también su vida para estar centrado y bien direccionado por el Espíritu Santo de Dios. Así que Daniel hace una tremenda proposición cuando llega a aquella nación, porque realmente Daniel tenía el temor de Dios, no quería desobedecer a Dios y tampoco la ley de su Dios en la cual había sido enseñado y había sido formado. Daniel no compromete sus convicciones, así le hubiese costado la misma muerte. No compromete sus convicciones, estaba bien seguro Daniel. Así que yo creo que tus convicciones, mis convicciones en Cristo no pueden o no deberían ser negociables. ¿Estamos de acuerdo? Tus convicciones en Cristo no deben ser negociables. Así nos enseña la Escritura en esta porción de la palabra. Así que Daniel, cuando llegó aquí a Babilonia, Daniel ya no estaba cerca de sus padres, o sus padres no estaban a su lado para guiarle en la toma de decisiones. Desde muy pequeño, desde niño, desde temprana edad, Daniel había sido enseñado en el temor a Dios, a amar a Dios, y eso fue suficiente para que él ahora estableciera una notable diferencia en aquel lugar donde fue llevado cautivo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, ahí nos da una referencia de la manera como pudo ser educado Daniel. Y fue la palabra que Dios como mandamiento dejó al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, 7, diciéndole: cuando enseñes a tus hijos la palabra, lo enseñarás cuando vayas por el camino, en tu casa, a levantarte y a acostarte. Así que esa palabra la empezó a recibir Daniel todos los días de su vida, se la repetía, y por eso Daniel, estando en aquel país, pudo ser un hombre de Dios con carácter. Amén. Con carácter de Dios, con carácter de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, quiero preguntarte en esta hora: ¿estás estableciendo una notable diferencia bajo el temor y el amor a Dios? ¿Estás estableciendo una notable diferencia? ¿Has hecho una proposición similar a la que hizo Daniel? ¿En qué posición te encuentras? ¿Has sido probado? ¿Vas a ceder ante la presión de este sistema? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué posición te encuentras? Ahora, quiero que miremos qué le dijo el jefe de los eunucos a Daniel. Versículo 10 al versículo 13 del capítulo 1 de este libro. ¿Qué le dijo el jefe de los eunucos a Daniel? Dice el versículo 10: y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, le dijo, y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Y luego le dice en el versículo 3: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Así que cuando en el versículo 8, el versículo 9, cuando Daniel habla, hace su proposición, le dice a aquel hombre, jefe de los eunucos, lo que él estaba determinado a hacer. Entonces este señor le responde a lo que acabamos de leer, y Daniel lo reta. Daniel le dice: te ruego que hagas esto por 10 días. 10
días. Recuerda, el número 10 bíblicamente es el número de orden perfecto. Así que al cabo de 10 días, empezando, la salud de Daniel y sus compañeros estaría en perfecto orden. Por la mano y la misericordia de Dios, su presencia y su espíritu estarían ahí obrando. Amén. Eso le dijo. Y luego le dijo en el versículo 13, compara entonces. Nos vas a comparar con esos muchachos que están comiendo chicharrón, que están comiendo chorizo santarrosano, que están comiendo, mejor dicho, de todo, y nosotros zanahoria con apio y agua. Y tú vas a ver la respuesta. No es posible, dijo este hombre. Pues vas a ver, prueba por lo menos por Dios, por 10 días y vas a ver la respuesta. Así que Daniel retó a este hombre por 10 días. Escuche, cuando nosotros o cuando tú estás seguro de tus convicciones en Cristo, cuando tú estableces una notable diferencia precisamente por tus convicciones en Cristo, entonces tú puedes hacer algo similar como hizo Daniel. Tú puedes retar al mundo. Así que, número 1, puedes retar al mundo. Número 1, atrévete a retar al mundo con tus convicciones en Cristo. Y no temas, no sufras de prejuicio porque eres cristiano, porque eres evangélico, porque llevas la Biblia, porque lees la Biblia. No, atrévete. Si tienes convicciones firmes en Cristo Jesús, entonces te reto en esta mañana yo, también en el nombre de Jesús, a que te atrevas a retar al mundo. No con palabrerías, no con argumentos, no lo hagas de esa manera. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y versículo 4, dice la Escritura que cuando Pablo llegó a Corinto, él dijo a los corintios: cuando fui a vosotros, no me presenté, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. Eso le dijo Pablo. Así que cuando tú, lleno del Espíritu Santo, lleno por el poder de Dios, retes al mundo ante su avalancha, ante su sistema, entonces no lo vas a hacer con argumentos, con razonamientos, no, sino que como estás seguro en Cristo, el Espíritu Santo te va a tomar para que tú entonces de esa manera puedas confrontar al mundo bajo la unción y el poder de Jesucristo en tu vida. Y el mundo va a temblar y tú no tienes que temer. Amén. Eso es lo que va a suceder. Así que te reto a que te atrevas a retar al mundo bajo convicciones claras en Cristo Jesús como Hijo de Dios. Esto es lo que vemos aquí en la vida de Daniel, retando a aquel hombre. Y no solo él, sino que también sus compañeros. Aquí, en el capítulo número 3, versículo 16 al versículo 19, vemos también a sus compañeros. Capítulo número 3, versículo 16 al 19 del libro de Daniel, dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerden que en este capítulo ellos fueron amenazados para ser echados en un horno ardiendo, por la razón de que ellos no quisieron postrarse a adorar la estatua que levantó Nabucodonosor. Fue un edicto en toda aquella nación que todos tenían que postrarse ante aquel ídolo, pero estos señores como Daniel tenían sus convicciones claras, sabían quiénes eran ellos y por eso dijeron esto. Dice el texto, versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No se lo mandaron a decir, no, al mismo rey se lo dijeron. Le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le dijeron: nos librará, y así no sepas, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Oh
a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Completamente resueltos, completamente decididos a honrar a su Dios. Entonces dice el versículo 19 que Nabucodonosor se llenó de alegría. ¿Qué dice? Nabucodonosor se llenó de ira y se derrumbó el aspecto de su rostro, o sea, se puso el rostro como un queso holandés rojo. Dice que se derrumbó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Qué terrible lo que iban a sufrir estos muchachos. Pero, ¿qué dice el versículo 21? Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo número 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid de venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Versículo 28, miren lo que sucedió, el resultado. Entonces Nabucodonosor dijo ante esta tremenda sorpresa para él: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a su siervo, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Amén. Gloria a Dios por esta enseñanza que nos dejan estos muchachos decididos, bien convencidos de lo que practicaban y lo vivían. Así que también vemos en estos muchachos, amigos de Daniel, que ellos retaron también al mismo rey. ¿Y qué pasó? Fueron librados. Amén. Dios los libró también a ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que no te dejes contaminar, no te dejes contagiar con la bagatela de este sistema, con la bagatela del mundo, de sus criterios, de sus pensamientos mundanos. No, tienes que establecer una notable diferencia. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 8, Jesús dijo allí una frase: no os hagáis semejantes a ellos. Mateo 6, 8, está hablando de los gentiles, se recuerda en ese capítulo. No os hagáis semejantes a ellos. Así que, número 1, atrévete a retar al mundo. Amén. Número 2, verás un buen resultado. Cuando estableces una notable diferencia, vas a ver un buen resultado. Eso fue lo que sucedió en este capítulo que acabo de leer, capítulo 3. Pero también con Daniel, versículo 14 al 15 del capítulo 1 de Daniel. Verás un buen resultado, versículo 14 y 15. Miren lo que dice el texto, dice el versículo 14: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos como mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea que el chicharrón, que el chorizo, no les alimentó. Sin embargo, vemos que las legumbres, ¿cómo tenían estos muchachos? Robustos, fuertes, ¿cierto? Esa fue la diferencia. Así que ese fue el resultado. O sea, fue un resultado notable, físico, se podía ver. Lo que el mundo ofrece desmejora, lo que el mundo ofrece empobrece, lo que el mundo ofrece arruina. Eso es lo que hace, lo que ofrece el mundo. Pero lo que da Dios fortalece, nutre, vitaliza, renueva, transforma. Por eso el salmista dijo en el Salmo 103, versículo 5, que Él es el que nos rejuvenece como el águila. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Número 3.
cuando estableces una notable diferencia por tus convicciones en Cristo Jesús, no solo vas a ver un buen resultado, sino que vas a ver el mejor resultado. Eso es lo que vas a ver, el mejor resultado. Versículo número 17. Leamos el versículo 17 de este capítulo 1. Dice, versículo 17: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Qué excelente resultado obtuvo Daniel aquí y estos muchachos, porque ellos establecieron una notable diferencia. Así que cuando estableces una notable diferencia, desaprobando los criterios del mundo, desaprobando los pensamientos de este sistema, y vives bajo el temor, bajo la obediencia a Dios, entonces puedes estar completamente seguro que Dios te va a respaldar y te dará la ayuda necesaria y pronta, segura por su gracia, y tus propósitos se van a cumplir en Él. El Salmo 34 dice, versículo número 5, Salmo 34, 5, que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que Daniel y sus amigos no fueron avergonzados, fueron exaltados. Versículo número 19 dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como quien, como Daniel, Ananías, Misael y Asaías. Así pues estuvieron delante del rey. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nos enseña este hombre Daniel. No es contaminado por aquel sistema idólatra, perverso y moral. Número 4, Daniel tenía claro quién era en Dios, quién era su Dios, qué podía hacer su Dios y dónde le podía poner. Eso tenía claro Daniel. 4 cosas: quién era en Dios, quién era su Dios, lo que podía hacer su Dios con él y a dónde le pondría su Dios. Escuche, cuando estableces una notable diferencia por tus convicciones en Dios, por tus convicciones en Cristo, en su palabra, entonces, cuando tú haces eso, es porque tú tienes claro quién eres en Dios. Eso es lo que es. Cuando estableces una notable diferencia por tus convicciones en Cristo, es porque tú sabes quién eres en Dios. Es porque tú sabes quién eres en Dios, que Él te identifica. O sea, nada te va a mover. Los criterios y las filosofías humanistas no te van a sacudir. Nada de eso te podrá sacudir. Efesios capítulo 4, versículo 14 nos enseña que si estamos fundamentados en su doctrina, no seremos arrastrados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que estaremos fundamentados, bien fundamentados. Así que si estableces una notable diferencia, entonces es porque tienes claro quién tú eres en Dios, porque sabes quién es tu Dios, porque sabes lo que Dios puede hacer contigo y a dónde te puede llevar. Eso es cuando tú estableces una clara diferencia en este mundo, en medio de este mundo, en medio de este sistema pervertido. Amén. Ahora, quiero que sepa algo más si no lo sabía. Y se lo sabe, pues bien, gloria a Dios. Daniel solo era un adolescente cuando llegó a Babilonia con sus compañeros. ¿Usted cómo lo sabe, pastor? Ya te lo voy a decir. Daniel era un adolescente, empleo esta palabra como llama la psicología,
antropología y la sociología en esta etapa de la vida. Pero la Biblia dice que Daniel era un muchacho. No utiliza el término adolescente. Aquí dice en el versículo 4, en el versículo número 9, en el versículo número 10, en el versículo número 13, en el versículo número 14 y en el versículo número 17. Es decir, 5 veces aparece la palabra muchacho en este capítulo. ¿Por qué resalta la palabra muchacho? La palabra muchacho en el hebreo yeled, viene del hebreo yeled, significa polluelo o niño. Eso es lo que significa. Así que quiere decir que cuando dice en versículo 4, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, está hablando de polluelos, es decir, puede ser una edad entre los 12 años, 14, 15 años. Eran niños, muchachos. Aquí en este capítulo, de todos los 12 capítulos del libro de Daniel, solo encuentras en este capítulo 1 la palabra muchacho. El capítulo 2 habla de Daniel. Del capítulo 9, o sea, del capítulo 12 en adelante, Daniel ya era un joven, es decir, entre unos 25 o 40 años, que era la edad de joven según la Biblia, o sea, más o menos de 25 a 40 años. Cuando habla, por ejemplo, de Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, amor. Timoteo tenía 40 años y le está hablando de un joven. Así que cuando habla este capítulo 1 de muchachos, está hablando de niños, de polluelos, de aquellos que todavía podían estar siendo criados por sus padres. A estos los cogieron, los raptaron y se los llevaron cautivos. A estos muchachitos. ¿Cómo le parece? Pero es lo interesante que podemos ver aquí nosotros en esta enseñanza, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque Daniel y sus compañeros, a esta corta edad de su vida, unos muchachitos, unos polluelos, Daniel ya sabía quién era el Dios. Daniel sabía quién era su Dios. Daniel sabía a dónde lo podría poner su Dios. Estaba completamente convencido que Daniel, al llegar a ese lugar, había un propósito soberano, eterno y glorioso. Por eso no le tembló la boca para decirle a aquel jefe de los eunucos: venga para acá, te voy a proponer y te voy a decir algo. No quiero la comida del rey y no me obligues a hacerlo, le dijo. A los 12 o 13 o 14 años, con toda convicción, Daniel le habló a aquel hombre, diciéndole estas palabras que ya tú sabes en el versículo número 8. Estaba completamente convencido de quién era el Dios y quién era su Dios. Ese es lo interesante. Por eso el texto habla de muchachos, no dice joven, ni menciona a otro nombre, no. O otra referencia, porque eran polluelos, porque eran niños. Así que es interesante la manera como nosotros podemos ver a un niño, a un muchacho, cómo estaba convencido realmente de quién era su Dios. Tú le preguntas a un muchacho hoy en día, a un muchachito hoy en día de esos de 12, 13 años, ¿cuál es su propósito? No saben ni dónde están parados, no saben ni para dónde van. Tienen la cabeza llena de cucarachas, más bien. Tienen el cerebro nuevecito, como le decía don Ramón al Chavo. Así le decía, ¿se acuerdan? Los que veían el programa, le decía: bueno para nada, no usas el cerebro. ¿Y qué hacía el Chavo? Se iba para donde Kiko y le decía: don Ramón me dice que yo no uso el cerebro, lo tengo nuevecito. Así que muchos morirán con el cerebro nuevecito, porque no sabrán el propósito por el cual Dios los trajo a esta tierra. Pero en Cristo Jesús es cuando se sabe cuál es el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Y Daniel, a esa pequeña edad, sabía, conocía, había entendido cuál era el propósito por el cual Dios lo trajo a la
2 en este texto. Así que Daniel, con toda convicción y con toda seguridad, le habla a aquel hombre. Tenía propósito Daniel, sabía dónde estaba parado Daniel en este texto. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, versículo 48, podemos ver también a Daniel en este capítulo 2, versículo 48, ya como un joven maduro en lugares de eminencia y de responsabilidad. Dice el versículo 48 del capítulo 2: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo, ¿qué le hizo? Gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Mire lo que Dios hizo con este joven. Ya aquí Daniel en el capítulo 2 era un joven maduro, pero ¿a dónde lo llevó Dios? Debido a sus convicciones, a su integridad, a su carácter en Dios. Dios lo exalta, eso es lo que hace Dios. O sea, su éxito se le atribuye a su integridad en Dios, a su temor en Dios, y eso lo lleva a estar en una posición de gobernador, en una posición de gran responsabilidad. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros establecemos una notable diferencia por nuestras convicciones en Cristo. Donde estemos, donde vayamos, no nos debe temblar la boca a nosotros para decir quiénes somos en Dios, cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Amén. Quiero concluir diciéndote, número 1, esto es lo que Dios espera ver en nuestros jóvenes y para todo aquel que se llame hijo de Dios. Número 2, tenemos que establecer una notable diferencia como iglesia, como hijos de Dios, en casa, allá afuera, donde estés, y no te dejes arrastrar por el pensamiento del mundo, por sus tradiciones, ni por su atractiva fachada. Número 3, necesitamos una iglesia con carácter, haciendo proposiciones determinantes como las que hizo Daniel. Atrévete a hacerlo. Daniel lo hizo en Babilonia, un país completamente idólatra e inmoral, pervertido, y eso no es algo diferente a lo que estamos viviendo en medio de esta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero que te hagas estas 5 preguntas, por favor, para terminar. Quiero que te hagas estas 5 preguntas. Número 1, ¿qué tipo de marca estoy dejando mientras digo que soy hijo o hija de Dios? Pregúntese, por favor, ¿qué tipo de marca estoy dejando mientras digo que soy hijo o hija de Dios? Número 2, ¿estoy estableciendo una notable diferencia como iglesia? Número 2, ¿estoy estableciendo una notable diferencia como iglesia? Número 3, pregúntese, ¿no debería hacer una proposición similar a la de Daniel? ¿No debería hacer una proposición similar a la de Daniel? Número 4, pregúntate, ¿tengo claro quién soy en Dios? ¿Tengo claro quién es mi Dios? ¿Tengo claro lo que puede hacer mi Dios y dónde me podría llevar? Y número 5, ¿no comprometerías tus convicciones, cueste lo que cueste?
Gloria a Dios. Ahora quiero que te coloques pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Cierra tus ojos, amado Padre.